Hola, en este vídeo vamos a ver las bases de datos con las que podemos trabajar con WebDev. Desde WebDev podemos trabajar con la mayoría de bases de datos que podemos encontrar en el mercado, tanto sean de tipo gratuito, como MySQL, SQLite, MariaDB, etc. Incluso la propia de PCSoft, la HFSQL, una base de datos muy potente. O bases propietarias, tipo SQL Server o AS400, etc. La conexión entre nuestras bases de datos y la página web que estemos utilizando a nivel de cliente o estemos desarrollando a nivel de desarrollo de nuestra página web se establece mediante lo que se llama justamente conexiones. Esas conexiones nos permiten conectar nuestra base de datos con nuestra página web. De esta forma, el cambiar el tipo de conexión a una base de datos o a otra base de datos nos permite de una forma muy ágil y muy rápida cambiar de tipo de base de datos de una marca a otra marca, de un tipo de base de datos tipo HFSQL a un tipo de MySQL u otro tipo. Aquí tenemos pues un breve esquema de lo que serían los accesos a las bases de datos. Tenemos tres tipos de accesos. Tipo de acceso a través de conectores nativos, que es el recomendado. Está el gratuito incluido en WebDev para gran número de bases de datos, y para algunas bases de datos de tipo propietario hay que adquirir una licencia por servidor de datos. Hay otros dos accesos que son el tipo ODBC y OLDB, que se puede trabajar también con ese tipo de accesos, aunque necesita la instalación de otros controladores tipo LDB, ODBC, MDACtype, etc. Aunque en este tipo de conexión no tenemos todas las opciones ni el rendimiento que nos ofrece los accesos nativos, las conexiones a través de accesos nativos. La localización de la base de datos, evidentemente, pues son las que ya conocemos, o puede estar en nuestro propio PC, tanto sea de un tipo como de otro, o en otro tipo de PC o un servidor en nuestra red. Puede ser un servidor de datos el que nos ofrezca el acceso a esos datos, a esa base de datos, un servidor que esté en nuestra intranet de nuestra red de nuestra empresa. O puede estar en un servidor externo, tanto sea un hosting como un tercer sitio de nuestra empresa que se encuentra en otra provincia a 10.000 kilómetros, por decir algo. Ese acceso se hace a través de Internet. Así tenemos tres tipos de localización de la base de datos: interna, localhost, en nuestra red intranet, puede ser un PC o un servidor de datos, y externa, en un hosting externo u otra sede de nuestra empresa, etcétera, lo que se conoce como extranet. Una cosa muy importante entre nuestra aplicación, página web, en este caso porque estamos hablando de WebDev, y nuestra base de datos es lo que se llaman las conexiones, los conectores. Este tipo de conexión, el conector entre nuestro WebDev site y nuestra base de datos, nos permite gestionar el hecho de cambiar de base de datos de forma muy rápida, muy ágil y muy sencilla, e incluso nos permite ese cambio sin necesidad de tocar nada de nuestro código, nuestra página web, tanto a nivel de página web, de entrada de datos, como de tablas, como de controles, etc. Un cambio 100% transparente. Nosotros, cuando vamos a desarrollar nuestra página web, tenemos que definir pues qué tabla vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 4 tablas: proveedores, productos, pedidos y clientes. Y todo esto, estas 4 tablas junto con todos sus campos, los tendremos que definir dentro del análisis. El análisis básicamente es un modelado de tablas donde de forma gráfica vamos a crear todas nuestras tablas con las que vamos a trabajar en nuestro website, en nuestra página web. Entonces ahora lo que vamos a hacer es verlo esto en la práctica y hacer un ejemplo rápido.
Vamos a ver un ejemplo rápido. Abrimos el proyecto, nuestro proyecto WebDev. Y bueno, aquí tenemos 4 tipos de conexiones. Hablemos primero del análisis. Esto es nuestro análisis. Aquí hemos creado una tabla mCli y una tabla mArt. Cli, clientes. mArt, maestro de artículos. Bueno, pues dentro de clientes tenemos el ID del identificador, el código, el nombre, la dirección, el código postal, la población y la provincia. Y en artículos, pues bueno, código, nombre y PVP1. Bien, las tablas las creamos independientes de la conexión. Digo que si lo quiero guardar y vamos ahora a las conexiones. Conexión de tipo BD1. Pues esta Connex BD1 es una conexión de tipo HFL SQL clásico. Aquí tenemos todo el tipo de funciones de tipo conectores, conexiones con las que podemos acceder, Access, nativo AS400, DB2, Informe, MariaDB, MySQL, Oracle, Oracle Lite, Progress, SQL Azure, SQL Server, etcétera. Todas estas. Ya hemos dicho que hay muchas que son gratuitas y hay otras que son de pago y son de licencia por servidor. Pero la gran mayoría de estas son gratuitas. Bien, aquí básicamente yo utilizo HFL clásico. Es un tipo de conexión. Vamos a la conexión BD2. La conexión DB2, que es una conexión tipo cliente-servidor. También en mi ordenador, localhost, la base demo1. Una de las cosas que tiene WebDev es que nos permite, es muy ágil y siempre hay utilidades como esta de probar que nos permite ver si los parámetros que hemos puesto son correctos. Lo pruebo, conexión exitosa a la base de datos. Muy bien. Conexión a MySQL. Básicamente es una conexión a una base de datos de tipo MySQL. Esta la tengo también en mi localhost, en mi ordenador. Conector nativo MySQL para WebDev. Y aquí vemos que el conector nativo Oracle para WebDev no está instalado para los diferentes bases de datos que son de tipo propietaria. Bien, también lo podemos probar. Conexión exitosa. Bien, hasta ahí lo tenemos bien. Por último podemos ver aquí la conexión externa, que es una conexión fuera de la red interna del ordenador, del PC con el que estamos trabajando, y está en un ordenador que puede ser un cloud o un hosting en otro sitio a través de internet, en una sede que tengamos aparte, etcétera. Es también tipo HFSQL Client Server. Y bueno, aquí estamos viendo los parámetros. El nombre de usuario y contraseña están tachados por motivos de seguridad. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Vamos a ejecutar nuestra página web y ver cómo funciona. Yo cierro el análisis, voy al proyecto, tengo esta página web donde tengo básicamente una tabla que accede a diferentes registros y he creado varios botones que permiten primero crear la base de datos y tablas. El código de esto es simplemente este, creation y not found. Con este código, una línea, creo todas mis tablas. Este botón lo que hace es anexar 5 registros
Básicamente aquí se anexan 5 registros en la base de datos de cliente de mcli, el maestro clientes. Y vaciar base de datos, básicamente lo que hace es que me elimina todos los datos de esa base de datos. Ojo, siempre y cuando a la base de datos a la que estemos conectados. ¿Y cómo nos conectamos a una base de datos a otra base de datos? Pues aquí tenemos 4 botones de los 4 tipos de conexiones que he creado. La clásica, básicamente lo único que tengo que hacer es, a través de este código, cambiar el tipo de conexión del fichero mcli. La tabla mcli, maestro clientes, se va a conectar desde nuestra base de datos a nuestra página web a través de Connex BD1, que dijimos que es de tipo clásico. Ya lo he marcado aquí, FTC base de datos HF Classic, un campo de tipo estático para enseñar qué tipo de conexión estamos utilizando y que a continuación me enseñe los registros que hay en esa tabla. De forma muy semejante, el código para SQL Server es lo mismo. En vez de utilizar Connex DB1, utilizo Connex DB2. Bueno, Connex DB2, base de datos HF Server, y enseño los datos. Mi SQL, pues básicamente lo mismo, cambio la conexión a una conexión de tipo MySQL y enseño los datos. Y una conexión externa, de forma muy semejante, bueno, por decir igual, a la conexión X1, que es la externa, 1, que es lo que hemos hablado aquí, que son las 4 diferentes conexiones que tenemos. Podemos crear muchas más conexiones, pero es que incluso podemos cambiar los parámetros de cada una de las conexiones en tiempo de ejecución. Bien, lo que vamos a hacer es poner en marcha esta página. Para ello, le damos al Go. Aquí nos está funcionando, no estamos viendo nada. Vamos a irnos a tipo HFL Classic. HF Classic. ¿Qué hacemos? Creamos la base de datos, anexamos 5 registros y ya los tenemos aquí, los 5 registros. Pero ahora me quiero cambiar. Voy a la base de datos SQL Server. No tengo ningún registro ahí y aquí anexo, creo la base de datos y anexo 5 registros y otros 5. La diferencia entre Classic y Server es que aquí en cada registro pone HF Server. Aquí lo vemos, simplemente he creado estos registros para identificarlos. Base de datos clásica en mi ordenador. Server está en mi ordenador, pero puede estar dentro de mi red. Ahora cogemos MySQL para que veamos cómo se crea la tabla. Lo que vamos a hacer es irnos a la base de datos demo. Aquí tenemos la tabla, lo que hacemos es eliminarla, operaciones, la vamos a eliminar, a borrar la tabla, la borramos y una vez que ha devuelto que la tabla la ha borrado, procedemos a crear base de datos, la tabla en la base de datos. Ahora podemos volver a MySQL, vemos que no ha actualizado, refrescamos y de nuevo volvemos a tener aquí la tabla. Vemos cómo nuestra página web está interactuando con MySQL, pero está interactuando con Classic, Server, MySQL hasta ahora que hemos visto. Vamos a anexar 5 registros. 5 registros MySQL. Aquí vemos la estructura, accedemos a los registros, aquí lo tenemos. Vamos a variar este, por ejemplo. Pepe Pérez.
anexamos nuevos 5 registros y aquí tenemos ya como el registro 3 que habíamos variado en la base de datos. Al hacer el nuevo display refresca ese registro. Estamos accediendo a la base de datos de clientes. Aquí tenemos 5. En cuanto refresquemos tendremos los 10 que hemos creado y el 3 que hemos variado nosotros aquí. Tenemos base de datos clásica, SQL Server, MySQL, y vemos como estoy cambiando de un tipo de servidor de base de datos a otro de forma muy ágil. Vamos incluso a la base externa. Creamos la tabla, anexamos 5 registros, otros 5, otros 5 y otros 5. Hemos anexado 20. Esta conexión es externa de la red. Está a través de internet. MySQL, server, externa. Vemos cómo podemos acceder a 4 tipos diferentes de bases de datos en 4 localizaciones diferentes, unas internas y otras externas. Entonces, para modo de resumen, de las bases de datos de WebDev podemos trabajar con la gran mayoría de las bases de datos. Tenemos que tener en cuenta el análisis previo que tenemos que hacer de lo que vamos a necesitar y eso plasmarlo en nuestro análisis. El tema de las conexiones, el acceso a los datos, que el nativo es el más eficiente. La localización de las bases de datos pueden ser tanto local, intranet como extranet. Y que la base de datos por excelencia para trabajar con WebDev es la de tipo HFSQL. La base de datos HFSQL, tanto en versión clásica como en versión server, es la más potente y la que más funcionalidades también nos ofrece con los accesos nativos.